Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Perfuma hoy los pies del Maestro. Vamos todos a perfumar hoy, aleluya, los pies del Maestro. Vamos a perfumarlo, que nuestras lágrimas lleguen como perfume delante de Él, y que hoy nuestro corazón sea ministrado por ti, Espíritu de Dios. Adora, Papi. Adora, Papi, esta mañana. Solo tienes que adorar. Solo tienes que adorar. Solo tienes que adorar. Hoy derrámate delante del Padre Santo. Hoy perfuma sus pies. Hoy perfuma sus pies. Yo no sé cómo tú llegaste, pero Papi dice: venid a mí los cansados y cansados, que yo los haré descansar. Descansa en Papi esta mañana. Descansa en el Padre Celestial. Descansa en el Dios eterno, en el Dios soberano. Adóralo en este día. Perfuma los pies del Maestro. Solo adora. Solo adóralo. Solo adora. Solo adora el Maestro. Aquí está el Maestro. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquel que dice: venir a mí los cargados y cansados, y yo los haré descansar. Solo tienes que adorar. Declaramos un ambiente cristocéntrico en esta mañana. Un ambiente, Señor Padre, que ellos te puedan adorar. Un ambiente donde ellos te puedan exaltar, mi Dios. Se da la mamá de Shaddai. Rebe Kutuchua mamá de Shaddai. Solo adóralo, adóralo. Solo tienes que adorarlo. Adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ministra el corazón de Papi en esta mañana. Ministra el corazón de Papi. Ministra el corazón de Papi en esta mañana. Con tu adoración, solo ministra el corazón de Dios y verás la respuesta que Papi tiene para ti. Solo tienes que adorarlo. Adora, Papi, adóralo. Adora, Papi, en esta mañana. Solo adóralo, solo adóralo. Que el bálsamo de Dios esté en este lugar, rogarlo cada día. Espíritu de Dios, y aquellos que nos ven por las redes sociales, Padre, que seas tú tocándolos en esta mañana. Que ellos se llenen de tu presencia, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, toca cada día. Espíritu de Dios. Yo no sé cuánto necesitan un milagro en esta mañana. Vamos a decírselo en esta mañana. Dice: sueños han cerrado. Dilo, dilo, dilo. Hasta no escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días te
Resucita mi Señor. Díselo, mami. Declara ese milagro. Declara ese milagro. Decláralo. Declara ese milagro sobre tu vida en esta hora. Mueve la piedra para que ese milagro salga. Dile, Señor, hoy muevo la piedra. Hoy muevo la piedra. Dile, mami, hoy muevo la piedra. Hoy muevo la piedra. Creyendo que tú vas a mover esta semana la piedra, creo. Díselo. Aleluya. Jesus. Resucita ese milagro de tu pueblo, Señor. Aquellos que necesiten un milagro espiritual, aquellos que necesiten un milagro financiero, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Señor, y te doy gracias. Den ese fuerte aplauso. Aleluya. Vamos a alabar en esta hora al Señor. Vamos a alabar. Vamos a alabar a Papi de Perú. ¿Cuántos vinieron a alabarlo? ¿Cuántos vinieron a alabarlo? Gloria al Señor. Se oye tan corto que se dice que se imagina. ¿Cuántos vinieron a alabarlo? Aleluya. Vamos a alabarlo que pasen con alegría. Dice la Babi. Alábalo. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan en Jehová. Señor,
Bienvenidos a los que no hemos visto hace rato. Bienvenidos le damos a los hermanos que nos visitan por primera vez en este lugar. Le damos la bienvenida. La casa de Jehová es la libertad para todos. El Espíritu Santo mora sobre él. Vamos en esta hora a orar por nuestro pastor en esta hora. Que el Espíritu Santo lo use. Que las palabras que traigan penetran en lo más profundo del corazón. Padre, en esta hora, Dios, toma a nuestro pastor en esta hora, mira al Señor. Espíritu Santo de Dios, yo le pido que tú lo toques, que lo ministres, que lo llenes. Espíritu Santo de Dios, que tú le des en esta hora la fuerza para que Él pueda, Señor, comenzar a hablarle a tu pueblo.
Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora pasa un carbón encendido, Señor, por sus labios. En el nombre de Jesús, que no hable palabras de Él, sino palabras puras para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, hacemos demanda esta mañana de la palabra que trae para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele el fuerte aplauso. ¿Cuántos están en bendición? Amén. Gloria al Señor por la bendición que Dios ha dado. Pero en esta mañana, antes de entrar a materia, quiero darte un poquito de reflexión. Una reflexión acerca del aire y la tormenta. La palabra de Dios nos habla acerca del águila. Muchas veces dice que nosotros somos como las águilas. Y quiero darte un poquito de reflexión esta mañana del águila y la tormenta. Dice que el águila, cuando ve venir las tormentas, él sabe cuando viene una tormenta. Y cuando la tormenta empieza a llegar hacia donde está el águila empieza a volar, a levantarse. Y se pone a una altura donde se remonta por medio de la tormenta que viene. O sea que el águila usa la tormenta para su beneficio. Cuando viene la tormenta, él se ubica en una parte alta donde le pueda pegar el viento, la tormenta que viene, para que lo pueda levantar. Entonces usa esa estrategia en la tormenta. Y usa la tormenta para levantarse, para que la tormenta no lo pueda coger. Porque si el águila no se levanta, entonces la tormenta lo envuelve. Y como él es un pájaro grande, pues imagínate, lo va a maltratar, lo va a golpear. ¿Tú sabes lo que es una tormenta? Estamos hablando de una tormenta. Y él la usa para su beneficio. Ahora quiero decirte esto. Yo no sé cuál es tu tormenta, porque vienen tormentas. Pero lo que quiero decirte en esta mañana es que tienes que usar tu tormenta para tu beneficio. Porque hay tormentas de problemas, hay tormentas de dificultades, hay tormentas de enfermedades. Pero que todas estas tormentas tienes que usarla para el bien de tu vida. Tú me dirás, pastor, pero ¿y cómo yo uso una tormenta para el bien? Mire, yo me veía ahorita, no hace mucho, un video, y se lo mostré ahí a la hermana que estaba allí, de un hombre que estaba haciendo algo eléctrico y lo cogió la electricidad y dice que el corazón se lo sacó por el tiempo. Y dice que lo usan, le han hecho 30 cirugías y de cada cirugía, o sea, lo que tiene no es la carne de él, el puro pedacito que le van poniendo, ¿entiendes? Y dice que a veces no buscamos a Dios en el bien, sino que lo buscamos cuando viene el mal. Pero la tormenta se utiliza para beneficios de nosotros. Es que cuando tenemos una tormenta, entonces más oramos, y esa tormenta que viene a nosotros la usamos para el bien de nosotros, orando y poniendo más confianza en Dios. Para eso es la tormenta. Así que la tormenta no es para el mal. Si la tormenta fuera para el mal del águila, entonces el águila no volaría. Pero el águila lo que hace es que vuela la tormenta, que toma la tormenta para elevarse arriba. Y la tormenta, él
nunca está abajo de la tormenta, sino arriba de la tormenta. Así que tú puedes estar arriba de todas las tormentas que vienen. La Biblia dice en Isaías 40, versículo 31, pero los que esperan en Jehová tendrán buenas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso es que Dios utiliza el águila, ¿te das cuenta? El águila no importa lo que venga. Él todo lo que viene para en contra de él lo usa para bien. Aleluya. Quiero que abra su Biblia en el libro Primera de Juan. Esta era una reflexión que le estaba dando para su momento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, 4 y 5. Libro Primera de Juan, cuando lo tenga puede decir amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. El título del mensaje es: sal de tu miedo y confía en Dios. Sal de tu miedo y confía en Dios. La palabra nos enseña que todo el que es hijo de Dios tiene la capacidad de vencer al mundo. Todo el que es hijo de Dios tiene el poder para vencer al mundo. Y todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. O sea que hay una palabra puesta en ti que tú tienes el poder para vencer todas las tormentas y todas las dificultades. Tú puedes vencerlo. Todo lo que venga, todos los problemas, todo lo que hay en el mundo, tú puedes vencerlo. Primero, porque eres hijo de Dios. Segundo, porque tú crees en Dios y por eso puedes vencer todas las dificultades. Tienes que salir del miedo, porque ese es un problema. En las tormentas viene el miedo. Cuando viene una tormenta, empieza a ver el miedo. Y un cristiano, un hijo de Dios, que se sienta seguro que es hijo de Dios, no puede tenerle miedo a ninguna clase de tormenta. Y todo el mundo le da miedo a algo. Todo el mundo le da miedo cualquier circunstancia. Hay tormentas o hay personas que le da miedo perder un familiar. Hay personas que le da miedo una enfermedad. Hay personas que le da miedo perder un hijo. Hay esposas que le da miedo perder su esposo. Pero siempre el miedo va a estar acosando. Siempre el miedo va a estar sobre ti. Pero Dios tiene una palabra para tu vida y dice que todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Y el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios vence al mundo. O sea que tú puedes vencer, tú puedes hacer como el águila. Las tormentas, el miedo que tienes, debes utilizarlo para ganarle la ventaja. Tú puedes hacerlo. Y por eso tienes que tener la confianza en Dios. Por eso hay mucha gente que no salen del miedo, porque su confianza no ha sido puesta en Dios. Cuando la persona no tiene la confianza puesta en Dios, le tiene miedo a todo. Le tiene miedo a quedar sola o solo. Tiene miedo a perder su empleo. ¿Tú sabes cuántas personas tienen miedo a perder su empleo? Porque la confianza no está puesta en Dios.
Cuando tú tienes tu confianza puesta en Dios, no te da miedo que te boten del empleo, porque tú dices, tengo un Dios que fue el que me puso aquí, y si me saca de aquí, me pone en otro lado mejor. Porque tu confianza está puesta en Dios, así que no tienes miedo de nada. ¿Sabe usted cuántas mujeres tienen miedo de perder a su esposo? Y por eso tú ves a las mujeres que se van al marido, porque ella les da miedo que su esposo se puede perder, que la pueden cambiar a ella por otra mujer. O sea, no tienen la confianza en Dios. Cuando la persona no tiene cuando tú tienes la confianza en Dios, no importa que el tipo salga, porque tú lo pones en las manos de Dios y dices, Señor, guárdalo, porque tú sabes que ese es mío y tú me lo diste. Y por esa causa tú no tienes que temer nada. No hay cosa más tremenda, mire, que tener miedo. El miedo te hace que tú no alcances las metas que quieres alcanzar. El miedo te hace que seas una persona inútil. El miedo te paraliza totalmente. Pero Dios te dice que todo el que es hijo de Dios vence al miedo. Y tienes que liberarte del miedo. Porque tienes que confiar que Dios está contigo. Él nunca te ha dejado, Él siempre ha estado contigo. Y Él siempre te va a ayudar cada vez que venga el miedo a ti. Si el águila tuviese miedo, lo que hacía era que, tú sabes uno con miedo, ¿dónde se esconde? ¿Dónde se mete? Se encueva. El miedo hace que la persona se encueve. El miedo es algo tan peligroso que la persona a veces, por tener miedo a algo, el miedo le llega. Por eso la mayoría de mujeres pierden a veces, me voy a concentrar en esa parte, por eso la mayoría de mujeres a veces pierden su esposo, ¿sabe por qué? Por el miedo. Miedo a perderlo y otra me lo va a quitar y otra me lo va a ganar. Y al fin y al cabo se lo gana. Porque lo que tú piensas que puede ocurrir, eso te ocurre. Eso hace el miedo. Tú piensas, Dios mío, mi hijo si sale, ahí muere así. Y padre así. Si mi hijo sale y mi hijo le va a pasar algo, Dios mío, y al fin y al cabo le pasa. Porque el miedo atrae todo eso. Por eso tienes que liberarte del miedo. Porque tú tienes un Dios. Tú tienes a quien te ayuda. Tienes a quien te salva. Tienes quien te saca de todos los temores. Gente que tiene miedo a perder su mamá, su papá, su hijo, de perder la casa, de perder algo. Quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios. ¿A quién no le ha dado miedo? Pero no tiene por qué señorearse el miedo de él. A toda persona le da miedo, pero tú no tienes por qué permitir que el miedo se señoree de ti. No tienes por qué permitir. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Vaya conmigo a la Biblia, porque usted no tiene por qué tener más miedo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Confía en el Señor de todo corazón, que ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu empleo, ni nadie te lo quitará. Pero tienes que confiar en ¿quién? En Dios de todo corazón. No confiar en el miedo. Y el problema es que no confiamos en Dios, sino que confiamos en el miedo. Confiamos en el miedo. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Sabes cuándo nos apoyamos en nuestra propia inteligencia? Cuando tienes un empleo y estás pensando, ay, Dios mío, si me quitan este empleo, ¿a dónde cojo yo? ¿Qué hago yo después que me quiten este empleo?
¿Qué hago yo, Señor, si mi esposo se va? ¿A dónde quedo yo? Bueno, hay uno que te ayuda. Yo no me preocupo si mi esposo se va. Tengo a Cristo en mi corazón. ¿De que se va porque se quiere ir? Así es. Tú no puedes obligar a nadie que esté a tu lado que no quiera estar. Pero no me da miedo. ¿Sabe por qué? Porque confío en Dios. Yo antes me preocupaba y me daba miedo. ¿Que a quién no le da miedo? Dios mío, quedarme yo solo, eso es un problema. Pero escucha eso. La persona que confía en sí mismo, en su propia inteligencia, piensa lo que puede ocurrir. Piensa que él es quien puede solucionarla. Piensa que él, bueno, ¿qué será de mi vida si yo me quedo? Déjame decirte algo. Una de las cosas que aprendí yo cuando yo tenía mi primer empleo fue el primerito que me dio el Señor. Y Dios, desde que yo estoy metido con Dios fuertemente, Dios me ha dado todo. El primerito me duré y aguanté 10 años, yo voy a 10. Yo creo que ahorita hasta que me saquen un poco. Duré 10 años. Cuando me iban a sacar, yo estaba con una paz. Mira, cuando tú confías en el Señor, tú sabes que hay en ti. No hay miedo, hay paz. Y yo tenía una paz en mi corazón. Una paz que yo no sabía ni nada. Yo lo que sí sabía era que yo vivía y estaba tranquilo. Pero había alguien que estaba a mi lado y todos los días me decía, oye, José, mi hermano, ¿dónde voy a conmigo? Y ahora mis hijos. Bueno, ¿sabes que hay gente que hacen eso? Y ahora mis hijos. Y ahora ya hago yo, hermano. Y a mí me dijo que también me iban a echar. Y yo le decía, busca al Señor y el lugar. Y sin ningún problema me sacaron de ahí. Y cuando saqué el pie de mi empleo, ¿sabes dónde voy? Para otro empleo de mí. Salí en la tarde, no para mi casa, salí para el empleo. Porque cuando tú confías en Dios, donde Dios te va a quitar o te va a sacar, es porque te va a llevar a un lugar mejor. Amén. Y el hombre ya ha pasado su tormenta. Cada vez que viene la tormenta lo coge abajo. ¿Te das cuenta? Cuando el miedo, tú tienes miedo, la tormenta te coge abajo. Y mire, ¿por qué usted cree que cuando viene una tormenta hay daño? ¿Usted no cree que hay daño? Porque nadie vuela arriba de la tormenta, sino que quedan abajo. Y pues que queda abajo le cae el techo encima y lo parte todo. Hay que dar un atrás. ¿Te das cuenta? Todo eso es necesario. Aprender cada día. El miedo te detiene seguir hacia adelante. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y no te apoyes en tu propia inteligencia. Nunca pienses en tu propia inteligencia, sino ten presente a Dios en todo lo que tú vayas a hacer. No puedes, porque Él es el único que te puede sacar de la tormenta. Él es el único que te puede sacar del miedo. No hay nadie más que te pueda sacar del miedo. Quiero que vayas conmigo al libro de Marcos, capítulo 35, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, 35. Marcos, capítulo 5, 35. Mira esto bien claro. Marcos capítulo 5, versículo 35. Todavía estaba hablando Jesús. Oiga bien eso. Marcos capítulo 5, 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Usted no cree que este hombre estaba pasando por un miedo de que su hija no fuera a morir? Escucha, y el hombre estaba hablando con el maestro. ¿Ustedes saben cuál maestro? Estaba hablando con Jesús. Estaba ahí
Pero Jesús, dice la escritura que Jesús no le prestaba atención. Oiga eso bien. Estaba hablando con el que da la vida y le decía, póngase la pila porque mi hija, eso digo yo acá, no se le hablaba de pila, solo nosotros acá, a mi lenguaje. Póngase la pila rápido porque mi hija va a morir, pero Jesús no le prestaba atención. ¿Entiende? Y hacía rato ya de tanto molestar al maestro que dice que llegaron unos empleados de él o unos que trabajaban con él y le dijeron, no moleste más al maestro porque hace rato murió. Versículo 35. Y mira lo que te dice el 36. Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Ustedes no han entendido nada. Jesús le dijo, no tengas miedo. ¿Cómo que no va a tener uno miedo que su hija haya muerto? Pero él le dijo, no tengas miedo, cree solamente. Cree solamente. Cuando tú crees en medio de los problemas, en medio del miedo, cuando tú pones tu mirada en Cristo, cuando tú crees en Cristo, eso es lo suficiente, eso te da la victoria. Amén. Y al fin y al cabo, la Biblia nos dice que Jesús fue donde estaba la muerte, no le resucitó. ¿Y cuál era el miedo que estaba con el maestro? Así que, ¿qué miedo puedes tener tú si Dios está contigo? ¿Cuál es el miedo que tienes que tener tú si Dios está allí para ayudarte? ¿Por qué te debe dar miedo si tú estás con el maestro? No puedes tener ninguna clase de miedo. Tienes que liberarte del miedo. Miedo a que te saquen del lugar donde estás. Si te sacan del lugar donde estás, téngalo por seguro que Dios te pone en otro mejor si tienes la confianza. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted cree que, mire, yo lo voy a decir en esta casa? Hasta ahora es mía. Pero a mí no me da miedo decir, yo me gusta que lo tengo miedo. Pero no es correcto que no le da miedo a uno. Pero recuerda que tienes uno que está para ayudar. No le da miedo. Usted no le dio miedo cuando le dieron, hermano. Tienes que preocuparme, ¿sabe? Digo, mío, pero recuerda que uno siempre dice, Dios mío, ¿a poco? Oye, ¿para dónde me vas a llevar? A todo el mundo le da miedo. Pero lo que quiero decirte es que hay uno que te ayuda a que ese miedo no sea tu tormento. Y que tú uses ese miedo para un beneficio tuyo. Recuerda que la Biblia dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas son para el bien. No tienes que quedarte bien. Y desde hoy tú debes liberarte de los miedos que te están dando. Porque yo sé que hay miedo. No hay cosas que uno le dé más miedo que perder la vida. ¿Por qué el apóstol Pablo le dio miedo morir? Cuando él dijo, ahora yo no sé si escoger vivir o escoger la muerte, pero lo que sí sé es que la muerte, morir en Cristo, es que ganancia. Se le metió el miedo. Porque ¿a quién no le da miedo morir? Pero que muere en Cristo es ganancia. Así que cuando tú sabes que tienes a Cristo, tú sabes que no te da miedo la muerte. Nadie quiere morir, pero no tiene que dar muerte si estás en Cristo. Entonces vemos la historia de este hombre. De este hombre, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Mire, el creer, la fe es solamente para vencer el miedo. Cuando tú crees a Dios, no hay miedo que te haga detener nada. Cuando tú pones tu confianza en Dios, se tiene el miedo que ir. Porque el miedo te va a trazar a las metas que tú llevas. El miedo te va a hacer perder. Vamos adelante. Ya veo que no voy por 2 capítulos y yo tenía que hacer una.
Mateo capítulo 8. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 24 al 26. Mateo capítulo 8, versículo 24 al 26. Entonces, 8, Mateo capítulo 8, 24 al 26. Dice así la escritura. Entonces se desató sobre el lago una tormenta. Escuche bien los que no tienen Biblia, como entre los oídos. Se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús había dormido, estaba dormido. ¿Cómo llaman eso? ¿En la boca? ¿En la boca? Ok. Pero no el cerro de la boca. ¿La lancha? Que la va escondido. Escúcheme, no hay cosa más horrible que una tormenta en el lago. Si usted le da miedo aquí en la tierra, póngase a pensar en el lago. Y Jesús iba con sus discípulos y empezó la tormenta, y dice que la marea cuando pegaba, o sea, caía dentro de la tormenta, y Jesús estaba durmiendo. Oigas eso. Él dice que no se duerme, Dios no se duerme, pero estaba durmiendo. Pero yo no sé si usted me va a entender o está entendiendo nada. Escúcheme, el maestro, el rey y el que nos dice no tengan miedo, estaba durmiendo. Porque ese no tiene miedo a nada. Y él sabía que aunque la tormenta venía, él no tenía problemas con la tormenta. Pero habían discípulos, habían hombres que andaban con él. Y cuando ellos vieron la tormenta, versículo 25, entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciendo: Señor, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Pero si están con el maestro, siempre hay miedo. Ellos estaban con el Todopoderoso. Ellos sabían los milagros que Jesús hacía. Ellos sabían que para él no había nada imposible, pero tenían miedo. Entonces él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden. Se queda quieto el mar y no se mueve para nada. Y dice que inmediatamente el mar se quedó quietecito. Pero ¿sabes cuándo viene el miedo? Cuando tú no tienes la fe en el que hoy te dice que salgas del miedo. Cuando tú no tienes la fe en Dios, cuando tú no tienes la fe en Cristo, cuando tú no pones todo en Él, te va a atacar el miedo, porque el miedo va a venir. Pero cuando tú pones todo tu corazón, tú no te preocupas. Cuando lo pones todo en Cristo, tú no te preocupas. Porque tú tienes la fe que Él nunca te va a dejar atropellarse la tormenta. Así que entonces se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Pero él le preguntó: ¿por qué ustedes se atormentan? Hombres de poca fe. Entiende, cuando nosotros nos atormentamos por el miedo es porque no tenemos fe en quién confiamos. Por eso nos atormentamos, por eso nos sentimos que parece que el miedo nos va a acabar, y que inclusive lo que tú estás imaginándote, eso te sobreviene. El miedo que a ti te da de que te pase algo, téngalo por seguro que te va a pasar. Porque eso pasa. El que tiene miedo. Tener miedo puede desencadenar algo real. Tener miedo puede desencadenar algo real.
Tener miedo a perder algo, eso puede venir. Tener miedo. Tener miedo a perder un familiar. ¿No es que hay gente, Dios mío, que piensa, ay, Dios mío, mi familiar, ahora si la nieta está en la clínica, ahora se va a morir? Ay, entonces eso te puede venir. Tener miedo a perder tu familia, si tú vives en ese miedo, te escondes, no en Cristo, sino en ese miedo, eso te puede venir. No hay cosa que haya atropellado más hoy en día a las mujeres en el hogar por tener miedo a perder su esposo y lo quieren. ¿Y saben por qué? Porque toda la confianza la tienen puesta en sí mismos, mas no en Dios. El miedo trae lo que tú estás pensando. Quiero que vaya conmigo al libro de Job, capítulo 3. Libro de Job, capítulo 3. Miren todo lo que da miedo. Libro de Job, capítulo 3. Job, capítulo 3, versículos 25 y 26. Hay gente que se alimentan del miedo. Toda la noche se pasan quejando porque tienen miedo. Job capítulo 3, 25 al 26. No hay cosa más. ¿Usted ha visto una persona que tenga miedo de noche? Duerme, amanece, duerme tranquilo. Hay mujeres que desde que el tipo sale en la tarde tienen miedo que el tipo se vaya con otra mujer y pasan toda la noche en vela. Y por cierto, como eso es lo que está trayendo ella en su mente, eso es lo que le va a ocurrir. Y mire lo que dice la palabra. Los gemidos son mi alimento. De eso me alimento. La persona que tiene miedo a perder algo, de eso se alimenta. Y Job decía, los gemidos son mi alimento. Mis bebidas, las quejas de dolor, todo lo que yo temía, lo que más miedo me acusaba, ha caído sobre mí. Fíjese eso mismo. No tengo descanso, ni sosiego, no encuentro paz, si no hay iniquidad. Ahora déjame decirte algo, usted sabe qué es lo que hacía Job. La Biblia dice que Job tenía como 7 hijos, algo así. Y el miedo, era un hombre temeroso de Dios, pero porque te das cuenta tú el miedo, un hombre temeroso de Dios, recto delante de Dios, hombre bendecido por Dios. Pero tenía 7 hijos y Job hacía algo cada vez que los hijos salían, lo primero que hacía era rendirse al piso a orar por sus hijos, porque le daba miedo que le podía pasar algo a sus hijos. Un buen padre, pero ¿dónde está tu confianza? Porque yo tengo que velar toda la noche por mis hijos, porque mis hijos salieron. Si tengo un Dios que los guarda y los cuida. Pero Job hacía todo eso. Usted, yo no sé si ha leído la Biblia. Dice la Biblia que Job dice que cuando sus hijos salían a hacer banquetes, a hacer fiestas, dice que él hacía oraciones y holocaustos, o sea, pagaba para que sus hijos no le fueran mal. Pero ¿qué había dentro de Job? Que había un miedo de que podía perder sus hijos, o el miedo de que sus hijos podían pecar contra Dios. Eso era lo que él pensaba que podía ocurrir. Pues si eso mismo le vino o no le vino. Dice la Escritura que vino un tiempo, vino el diablo, porque ese es el que mete el miedo. Ese es el dueño del miedo.
Y dice que vino un día y le pidió el permiso a Dios y dice que cogió y mató a los hijos de Job y empezó a hacer de todo lo que Job pensaba que le podía ocurrir. Entonces, cuando tú tienes miedo, eso mismo, el mismo miedo que tú tienes, te sobreviene. Miedo que te echen del empleo, posiblemente el mismo miedo te hace que te boten del empleo. Porque pierdes la confianza en Dios y en lo que estás haciendo. Miedo a que te echen de tu casa, te echan de tu casa porque tienes miedo. Porque el que tiene miedo, eso le sobreviene. Se le puede convertir en realidad el tener miedo. No puedes causar miedo. El miedo es algo que no te deja la vida en paz. El miedo te hace apartar de Dios. El miedo no te hace conquistar nada. Todo es posible con Dios. Sin Dios no se puede vencer el miedo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene a Dios, si no ha puesto su confianza en Dios, nunca vas a poder salir del miedo. El único que te quita el miedo es Dios. Cuando tú confías en Él. No importa lo que sobrevenga. No importa lo que venga. No importa lo que pase. Van a venir problemas. Van a venir dificultades. Van a venir tempestades. Yo, en la Biblia, ¿dónde dice que no viene? Dice que todo eso viene. ¿Entiende eso? Claro. Todo eso viene, pero Dios dice, pero de todo eso yo te libraré. De que vienen. Por eso, ¿cuál es el miedo que te da cuando viene un problema? Cuando viene un viento, cuando viene una tempestad, cuando Dios ha dicho que de todas esas Él te librará. Él es el único. Quiero que vaya conmigo el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 4. Libro de los Salmos, 55, 4. Libro de los Salmos, 55, versículo 4 al 8. Mire lo que dice el salmista. El miedo es horrible. El miedo es una de las tormentas más grandes que hay. Estoy hablando de hombres que fueron de Dios y no está. Pastor, y usted es el único que no le da miedo. Bueno, sí me da miedo, pero usted es el único que yo confío mucho en Él. Pero el problema es que el miedo no se apodera de mí. Ese es el problema. Y mire lo que dice el salmista. El corazón me salta en el pecho, porque eso. Usted no le brinca al corazón cuando tiene miedo. Mire, yo te voy a decir una cosa que tú no vas a saber. Te lo voy a decir. Cuando yo vengo de allá y vengo aquí, yo vengo de allá y vengo aquí. No te da ni que miedo. Y si tú quieres, yo te doy el micrófono que vengas a predicar para si no te va a dar miedo. Yo no lo sabía, no vaya a creer que esto pase. Pero el miedo, ¿sabe quién hace esa cizaña? El diablo, obviamente el miedo que tú vas a hablar. Hace que Jesús y el corazón. Entonces, mire, este hombre que era un hombre de Dios. Dice, el corazón me salta en el pecho y el terror de la muerte ha caído sobre mí. ¿Sabes quién tiene el turno de la muerte? Dios mío, y digo, ojalá tuviera yo alas como la paloma. Volaría y entonces podría escapar. Porque el miedo nos da eso, ¿entiendes? Hay gente que les da, o sea, que tienen tanto miedo que quieren quitarse la vida. Que ellos piensan que la única forma de vencer el miedo es quitarse la vida. Usted sabe, hace poco me vi en el noticiero de un tipo multimillonario en los Estados Unidos, un hombre acaudalado,
estaba pasando por un proceso de violación, algo así. Y el hombre ya estaba bastante de edad. Y saben, un tipo como ese, con tanto dinero, pensando que va a pagar en la cárcel, empieza el miedo a darle. Y eso creo que fue ayer. Y ayer el tipo amaneció, fueron a la habitación donde estaba y ya estaba listo. Eso es lo que hace el miedo. El miedo no te da para salir de él, sino para involucrarte más en él. El miedo da para quitarte la vida. Entonces, ojalá tuviera yo alas como de paloma. Volaría entonces y podría escapar, podría descansar del miedo. Volando iría muy lejos. Me quedaría a vivir en el desierto. Hay gente que se quiere ir al desierto huyendo de qué? Al miedo. Tanto problema tienes en tu casa con tu esposo que a veces dices, Dios mío, yo quisiera irme de aquí, no sé ni para dónde. Donde nadie me encuentre. Porque por el desierto uno te mira por el punto. Hay gente así, ¿entiendes? Yo debiera morirme. Yo debiera que nadie me vea por el miedo. Por eso lograr el miedo. ¿Por qué motivo yo debo huirle al diablo que me mete miedo? Porque escúchame, que se mete el miedo de todo eso. ¿Y eso por qué? Porque tú no has confiado en Dios, no te has puesto tu confianza en ti mismo. Entonces dice el salmista, correría presuroso a protegerme de la furia del viento y de la tempestad. Porque el miedo te hace correr. El miedo da para dejar la casa sola y irse y dejar los hijos solos. El miedo da para eso. El miedo te da miedo a veces poner un negocio. Porque lo que estás pensando es, yo pongo ese negocio, no me va a ir bien. Eso lo hace el miedo. A mí me da miedo que yo tenga una plata ahí y quiero poner un negocio, pero me da miedo perderla. Porque tú le estás diciendo perderla, no ganarla. Y luego que te da el miedo. O sea, cuando tú haces eso, estás confiando en ti mismo. Estás poniendo toda tu confianza en ti. Porque la Biblia es contrario. La Biblia dice que todo lo que tú hagas en mi nombre será hecho. Y todo lo que tú emprendas prosperará. ¿Qué te da miedo? ¿De qué te debe dar miedo? Cuando te da miedo, te dan ganas de correr, te dan ganas de desaparecer, perderte en un desierto donde nadie te ve. Yo no sé qué ir a hacer en el desierto, porque aunque nadie lo vea, al fin y al cabo se va a morir porque allá no hay agua ni hay comida. Pero él decía eso. Hay gente que anhelan tener alas para volar, huyéndole a quién? Al miedo. Sentir miedo en situaciones peligrosas es normal. Salmo 121. Entonces yo libro los salmos. Salmo 121. Salmo 121, versículo 2 al 5. Sentir miedo en situaciones peligrosas es normal. Pero, escucha algo. Es algo normal venir en miedo. Pero tú tienes que entender que tu confianza no está puesta en el miedo, sino en Dios. Es normal venir el miedo. Mira lo que dice el salmista. Mi ayuda vendrá ¿de dónde? ¿Creador de qué? ¿De dónde viene mi ayuda? Que es el creador del cielo y la tierra. Escúcheme, no viene de mí mismo, no viene de otro, no viene de nadie, viene del que yo he puesto mi confianza. Y ahí viene mi ayuda. Ahora el salmista habla de otra cosa. Después que andaba huyendo, deseándose volar, deseando tener alas, ahora dice, es
viene del Señor. Mi ayuda viene, vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbale, nunca se dormirá el que te cuida. Nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. Él es. No te puede dar miedo de nada. Él es quien te ayuda y Él es quien te cuida y Él nunca se duerme. ¿Ustedes saben qué pensaron los discípulos cuando iban con Jesús en medio de la barca? Que estaba dormido. Pero una prueba que le puso en medio del viento y todo el mundo que se llena estaba aquí. Mire, yo les voy a decir algo. Ustedes no entendieron, Dios mío, qué cosa tremenda. Ustedes no han entendido la actitud del apóstol Pablo. Fue uno de los que dijo que el morir era ganancia. Eso no salió de otro. Y fue uno de los que le dijo que en una barca que él iba, que se estaba hundiendo, y le dijo: no se preocupen, que de aquí ninguno va a morir. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque la confianza de él estaba puesta en Dios y ninguno murió. Él sabía en qué creía y él sabía que se estaba con él toda la vida y él era su ayuda. Me encanta eso. Para recordarte en momentos difíciles, voy a dar unos textos para recordar el momento difícil. Quiero que vayan conmigo al libro de los Salmos, capítulo 27. Salmos, capítulo 27, 1. Libro de los Salmos, capítulo 27, 1. Para recordar el momento difícil, Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, capítulo 1. Isaías capítulo 12, versículo 2. Isaías, vamos a Isaías. Isaías capítulo 12, versículo 2. Isaías capítulo 7, versículo 2. 12, 2. Isaías capítulo 12, versículo 2 dice: Dios es quien me salva. Tengo confianza en Él. No temo, el Señor es mi refugio y mi fuerza. Él es mi Salvador. Amén. Sí, versículo 12, 2. Dios es quien me salva. Oigan bien, en medio del miedo, Dios es quien me salva. En medio de las dificultades, Dios es quien me salva. En medio de la tormenta, Dios es quien me salva. En medio de todos los problemas que quieran venir a mí a darme miedo, Dios es quien me salva. No hay otro. Así que cuando venga miedo a ti, cuando venga una tormenta a ti, recuerda que hay un Dios que es el que te salva. No te salva el esposo, no te salva la esposa, no te salva tu hermano, no te salva tus hijos, no te salva el empleado, no te salva nadie, te salva. No te salva el pastor, no te salva la pastora, te salva Dios solamente. Digo que mientras quieres venir corriendo donde vienes, corriendo acá a la iglesia, ya te ha pasado algo. ¿Por qué? Por no clamar a Dios, sino pusiste la mirada en el hombre.
te pasa algo y tienes miedo. Ay, Dios mío, se me va a morir fulano. Voy a llamar a la pastora. No, primero clama al que está allí que te va a ayudar. Amén, aleluya. No, porque ahí está así, ¿entiendes? Tú no sabes que a este hombre le pasó eso. El que leímos en Marcos capítulo, le pasó eso. No es que él no se acordó, sino que voy a buscar donde está el maestro. Pero tú no crees que muchos se sanaron solamente poniendo la confianza en el maestro. Sí, lo entonces Dios es el que te salva. Isaías 41, versículo 10 al 11. Ahí mismo, búsquelo. 41. Versículo 10 al 11. Y el Señor te dice, te estoy dando el contexto para que lo grabes en tu mente, te sientas con miedo. Para recordar en momentos difíciles. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza. Yo te ayudo. Yo te sostengo con mis manos victoriosas. Todos los que te odian, escúcheme esto bien claro, eso es otra cosa. Me da miedo, que tú sabes, ahora te han levantado contra gente que le da miedo. Me da miedo porque imagínate, ahora que yo soy cristiana, ahora se han levantado contra mí. Y te voy a decir una cosa, todo el que es cristiano, el diablo se le va a oponer. Y los que tú creías que eran tus amigos te van a odiar. Ya lo saben ya, si no lo sabían. Pero te da miedo dejarlo. Porque él era mi amigo. Y gente que se ha apartado de Dios por medio de los amigos. Porque ahora que estás buscando a Dios te van a decir, no, y ahora tú eres cristiano, así que conmigo no andas, yo tampoco ando contigo. Punto. Porque ahora la verdad usted necesita que me ayude. Entonces, amigo, todos los que te odian, por medio de Cristo, por medio de... Sí, porque uno lo odia no es por eso, lo odia por más nada. Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados. Los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Porque Dios es el que te ayuda. Así que no le tengas miedo porque el vecino se levantó. Porque el problema no es contra ti ahora mismo, sino contra ti. Tú estás clamando contra Dios. Todos los que te odian quedarán avergonzados. No debe darte miedo nada. Porque déjame decirte algo. ¿Tú sabes cuántos se han levantado contra mí? No porque yo le presto azúcar en duro, sino por medio de Cristo. Todavía de pronto contigo no se han levantado, pero ves preparando de los que se van a levantar contra ti. Y eso te va a traer miedo. Aún tu misma familia se va a levantar contra ti por causa de Cristo. En tu misma casa te van a odiar. Pero todo el que se levante contra mí, yo cuando estaba en la y yo decía, todo el que se levante contra mí caerá. Y todo el que se levantaba contra mí caía. Es más, podía estar en el puesto más alto, según él. Pero como viniera contra mí, a los pocos días estaba abajo. Porque todo el que se levante contra ti pierde la pelea. Sofonía capítulo 3, versículo 17. Sofonía, yo no sé si ustedes tienen Sofonía 3:17. Es un libro raro, un poco leído. Sofonía capítulo 3, versículo 17. El Señor Dios está en medio de ti. Escúchame, no está lejos. No. Yo quiero que tú entiendas esto, porque esto es lo que tú tienes que pensar
estar durante toda tu vida el miedo. Isaías, Sofonías 3:17. Él no es muy largo, yo quería saber. El Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contigo, estará contento de ti, con su amor te dará nueva vida y en su alegría cantarás. Ese es mi Dios, el que me dice que no le tema a nada absolutamente. A mí antes me daba miedo de todo, pero yo he entendido que sí. Mire, usted no ha entendido bien claro que la Biblia dice que está contigo. Nadie te vencerá si Dios está contigo. Nadie te vencerá si Dios está contigo. Y el que vence es el miedo. O sea, el que tú ves que todos han perdido es por el miedo. El miedo es tan poderoso que tú puedes tener el dinero que sea y no te atreves a hacer un negocio porque te da miedo que vayas a fracasar. Y como te da miedo, el día que vas a hacer, ¿sabes por qué? Porque llevaban miedo. El miedo da para todo. Y terminamos aquí en el libro de Primera de Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Terminamos más temprano. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Sí, segundo. Tiene primero y segundo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Qué dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 17? Aquí que tengo una Biblia. ¿De amor y de qué? Ok. ¿Por qué yo no debo de temer? Primero que todo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de amor y de buen juicio. No le tengo miedo a nadie. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha colocado dentro de mí es el espíritu de Dios y ese espíritu no me da para que yo tenga miedo. Por eso que la Escritura dice que los cobardes no heredan el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué? Porque son miedosos. Los cobardes no prosperan. Los cobardes no reinan en el cielo jamás en la vida. Los que son cobardes, los que no, yo no busco a Dios, porque entonces mi esposo me dice que yo no le va a dejar. Prefiere irte al infierno. El que está dispuesto a dar la vida por Cristo como Él la dio por nosotros también, el que está dispuesto a caminar con Dios sobre la misma muerte que sea, ese es el que vence. Y ese vence porque tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros no es de cobardía, es de poder y de dominio, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu que Dios ha colocado en usted. Por eso un hombre de Dios, escúcheme, no le puede tener miedo a nada. No le puede tener miedo a nada. Usted tiene que caminar con los pasos agigantados, como decía el entonces. Usted tiene que caminar firme porque usted tiene uno que lo ayuda y que está con usted y que nunca se ha dormido. Porque ve que hay gente que cree que Dios se ha dormido. Usted no ve que hay gente que usted le dice, ay, tú todo lo que haces es pidiéndole a Dios, y a quién más le puedes pedir tú. Hay gente así. Tú todo lo que hablas es de Dios. Bueno, yo no hablo del diablo, pero yo no hablo de él. Yo no he hecho nada bueno en mi vida. Si yo hablo de Dios porque Él ha hecho tantas cosas en mi vida que más nadie las puede hacer. Amén. Y ese es el que me ayuda. Y ese es el que me da mi socorro. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No viene de otro lado. Pues no hablará usted de quien lo ayuda.
Póngase de pie. Pero bote el miedo. No tenga miedo a nada. No tenemos que tenerle miedo a nada. Lo que es suyo, lo que Dios tiene preparado para usted, eso es suyo, así le huele al diablo. Lo que Dios tiene preparado para usted, lo que Dios dijo que es suyo, Dios le ha dicho a usted que todo lo que usted haga, todo lo que usted ponga en las manos de Dios, eso no se lo quita a nadie. Pero no le dé miedo a nada. No tenga miedo a nada. No tenga miedo a servirle a Dios. Mire, hay gente que le da miedo a servirle a Dios. Yo no quiero tener ningún compromiso con Dios. Yo no quiero nada con Dios. Ese es puro miedo. Porque es que a mí sí, usted me va a dar miedo salir a predicar por ahí. El miedo te va a dar, tú llevas al maestro. Estás en las manos de Dios. Todo lo que tú hagas te saldrá bien, dice el Señor. Todo lo que tú hagas. Lo único que te sale mal es lo que tú vas a hacer confiando en ti. Cuando tú pones tu confianza en ti mismo, en tus conocimientos, entonces te va a salir mal. Pero cuando tú pones la confianza en Dios, no debes temerle a nada. No importa, y apártate de los que tengas a tu lado que te digan que no puedes. Porque a tu lado siempre van a estar personas diciéndote que tú no puedes, que tú no debes. Y eso te van a hacer meter miedo. Quiero que cierres tus ojos allí. Padre, gracias. Gracias, Dios. Porque sé que tú estás con nosotros. Porque no debo tenerle miedo a nada si tú estás conmigo. Gracias, Dios mío, por esa confianza que has puesto en mí, Señor. Y a través de la confianza que has puesto en mí, yo he podido tener la confianza en Dios. Porque yo sé que tú no me dejarás. Ni nunca mi pie resbalará. Porque tú estás conmigo. Gracias, Padre, porque desde hoy, Señor, quiero que usted hable, quiero que usted le diga al Señor. No espere que usted hable lo que yo diga. Usted hoy saque el miedo que lo ha tenido atormentado, porque yo sé y estoy seguro que usted está pasando por miedo, por mucho miedo de perder algo, o que le pueda ocurrir algo. Pero desde hoy en adelante, ese espíritu de miedo que ha tenido dañándole la vida, que no lo ha dejado crecer, prosperar, que no lo ha dejado caminar, usted tiene que renunciar de ese miedo y poner toda su confianza, todo su corazón en Dios. Pero hable usted mismo con sus propios labios y dígaselo a Él. No me lo diga, dígaselo a Él. Para que ese miedo salga. Porque Dios nunca se ha dormido, Él siempre ha estado ahí esperando que usted le llame, que usted le clame, que Él es su ayudador. Él vino para ayudarnos. Señor, gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias porque toda mi confianza está puesta en ti. Y gracias porque Dios, con todo mi corazón te amo, Señor. Tú eres mi ayuda, dicen las palabras. Tú eres mi sostento, Señor. Tú eres mi socorro, Padre. Aunque se levanten, Dios mío, Padre, todos los enemigos contra mí, Señor, ellos caerán, ellos tropezarán y caerán. Ellos quedarán avergonzados. Tu palabra dice, Señor, que tú nunca te has dormido, Señor. Tus ojos están abiertos para aún salvar mi vida, Señor. Por eso te doy toda la gloria y toda la honra, Padre. No te mereces, nunca te mereces, Señor, porque tú estás, Dios, conmigo para ayudarme, Señor. Y hoy oro, Dios, por mis hermanos, que ellos pongan toda su confianza en ti, que aunque sobrevengan, Dios mío, Padre, los vientos y las tempestades, ellos no les den miedo, que aún los vientos y las tempestades, ellos no usen para beneficio de ellos, así como el águila, Padre amado, que el águila usa el viento para su beneficio,
para Él pasar por sobre de la tempestad y no la tempestad por sobre de Él. Así también, Padre mío Dios, que yo y mis hermanos seamos como el águila. Que venga el viento, lo tomemos, Señor, para nuestro beneficio. Dios, ayúdale a mis hermanos, Señor. Ayúdale a todos aquellos que les da miedo a algo, Señor, y que ellos puedan recordar que tú eres nuestra ayuda. Y en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre.